La alta costura, segunda parte. Siluetas y colores. La moda como nunca la habías escuchado. Con Marcelo Velázquez y Larisa García en voz y audio. Producido por Larimar Producciones. Escúchanos vía iVoox y YouTube, así, Siluetas y Colores. También puedes buscarnos en Facebook como Siluetas y Colores. Ahora disponte a escucharnos, que en breves segundos comenzamos. ¿Qué tal? A ti que nos escuchas, te damos la bienvenida a Larisa García y yo, Marcelo Velázquez. ¿Cómo te han parecido los programas anteriores? Queremos agradecer a Amadita Garrido, que por ahí nos hizo unas sugerencias para mejorar el programa y se lo agradecemos. Bueno, en esas andábamos cuando mejor damos un giro de tuerca de 180 grados y nos enfocamos directamente en la continuación de nuestra historia de la industria del vestido. Nos quedamos en cómo esta industria, la necesidad femenina de mantener a los hijos y su creatividad modificó simplemente los paradigmas sociales de una Francia totalmente machista y nulificadora del sexo femenino, abriéndose paso en esos recovecos huecos que ocasionan los tecnicismos artificiales creados para prohibir. Si existe hoy en día una industria diversa, totalmente incluyente, esta es la del vestido. Está en sus raíces, en su formación, nació cambiando paradigmas. Nosotros estamos en la parte de la formación como industria general, pero desde antes, desde las mismas raíces de la revolución industrial, fue la segunda industria beneficiada con la invención de la despepitadora mecánica que ayudó a la producción de los textiles de algodón. Y con ello nació la clase burguesa, los dueños de dichas máquinas, la clase media y el proletariado. Pero lo iremos viendo, esta industria es muy cercana a nosotros, mucho más de lo que creemos. Mucho hablar, dispongámonos a continuar. En Francia, el término haute couture está protegido por la ley y definido por la Cámara de Comercio y de la Industria de París. La Cámara Sindical de Alta Costura está definida como comisión reguladora que determina qué casas de moda son elegibles para ser verdaderas casas de alta costura. Sus reglas declaran que solo esas compañías mencionadas en la lista hecha cada año por una comisión situada en el Ministerio de Industria tienen derecho a usar la designación haute couture. La Cámara Sindical de la Confección Parisina es una asociación de modistas parisinos fundados en 1868 como resultado de las asociaciones medievales que regularon a los miembros en cuanto a piratería de estilos, fechas de apertura para colecciones, número de modelos presentados, relaciones con la prensa, cuestiones legales y de impuestos y actividades promocionales. La formación de una organización fue creada por Charles Frederick Ward. Una escuela afiliada de la organización fue organizada en 1927, llamada Escuela de la Cámara Sindical de la Confección Parisina. La escuela impulsa la información y el desarrollo de nuevos diseñadores para ayudar a las casas de alta costura que siguen presentes hasta la fecha. Desde 1975, esta organización ha trabajado dentro de la Federación Francesa de Alta Costura, de Confección Pret-à-Porter y de Creadores de la Moda. María Antonieta no puedo decir que sin querer, pero tampoco puedo afirmar que lo buscara. Al elegir a una comerciante de modas que tuviera su propio establecimiento y permitirle seguir trabajando, ella, en la propia María Antonieta, un rechazo muy marcado por parte de la sociedad parisina. Veamos esto. Rose Bertin crea en María Antonieta una dicotomía insostenible en aquella época. María Antonieta era espectacularmente bella, tenía toda la clase que daba el haber nacido en una de las más rancias aristocracias de Europa. Era hija nada más ni nada menos que de Francisco I, del Sacro Imperio Romano Germánico y de la emperatriz María Teresa I de Austria.
que son herederos de una larga estirpe de reyes de un imperio que comenzó por allá del año 962, estamos casi en 1800, pero que a su vez viene de estirpe de reyes de otros imperios, los duques de Orange, los de Orleans, los de Lorena, en fin. Así que esta niña, de una belleza espectacular, tenía también la clase que te da pertenecer a este tipo de familias que constantemente están en el foco de atención. Era simplemente una princesa de cuento de hadas. La corte francesa, que no daba muchas libertades a las mujeres, le permite vestirse a su gusto con una libertad inusitada. Bertin, mediante sus creaciones, la convierte en el modelo a seguir. Y aquí viene la dicotomía a la que me refería antes. Admiran a María Antonieta por su belleza y su buen gusto, pero ella es al mismo tiempo una reina de un país en crisis, dirigido el país por un rey tan opaco y gris, al que le falta toda la talla que se necesita para llenar ese lugar, que sin embargo tiene una reina consorte deslumbrante, pero tan distante de su pueblo, que es la depositaria de los odios ocasionados por la mala administración pública realizada por Luis XVI. Francia estaba al borde del colapso, pero ellos estaban tan distantes que no lo vieron venir. Un detalle más que abonó a esta situación fue precisamente que Bertin, con su gran mogol, se trasladó a la Rue Richelieu, cerca del Palacio Real, un edificio estratégicamente muy bien situado cerca de la actual Comédie Francesa, un teatro. Es un barrio lleno de numerosos teatros, restaurantes y cafés. En el rótulo había hecho pintar la frase comerciante de modas de la reina, de manera que se viera incluso de lejos. Tenía un portero que con una librea verde y galones de oro abría la puerta a la clientela, ya que su establecimiento era visitado por la aristocracia. Bertin colgó su propio retrato en su salón principal, al lado del de la reina y el resto de cabezas coronadas que eran sus clientas. Bertin no aparecía más que raramente por la tienda, suscitando así también el deseo de verla. Este aspecto de la reina, banalizado por el gran mogol, o sea, publicitando al gran mogol, estaba descontextualizado del ceremonial de la corte, por lo que no tenía su carácter sacro, dejando a la vista solamente el aspecto frívolo de la reina. Escuchen bien, mucho de lo que María Antonieta hizo no fue muy diferente de lo que hicieron los anteriores reyes y reinas de Francia a la luz del protocolo de Luis XIV. Había creado para su corte a la luz del protocolo que Luis XIV había creado para su corte, en donde las figuras del rey y la reina eran centrales. Solo fue la combinación de factores lo que dieron como resultado algo diferente. El hecho fue que María Antonieta perdió el halo de inmaterialidad que hasta ese tiempo tenían las princesas y reinas, y quedó como una mujer frívola, indolente e indiferente a las necesidades de su pueblo. El tema está muy interesante. Tenemos para ti un álbum en nuestra página de Facebook con el nombre de Rococó, Rose Bertin, y otro de Luis XV y María Antonieta, donde hemos subido varias ilustraciones que refuerzan lo que aquí has estado escuchando. Búscanos como Siluetas y Colores, síguenos y déjanos tus comentarios. Desde aquí les mandaremos un saludo, como en este caso que le mandamos un saludo a Amandita Garrido, nuestra primera interlocutora en nuestra página de Facebook. Recuerda que nos puedes escuchar en YouTube y iVoox. En ambas plataformas nos puedes encontrar como Siluetas y Colores. Los 3 medios permiten comentarios y nosotros los esperamos con muchísima ilusión. Recuerda, nos encuentras en las 3 como Siluetas y Colores: Facebook, YouTube y iVoox. Siluetas y Colores. El personaje principal de nuestra historia, aunque a ratos no lo parece, es Rose Bertin, por la cantidad de modelos y cosas que cambió a nivel social en su tiempo.
pero que se mantienen y han crecido con el paso de los años. Ella estuvo muy consciente de su propio valor y el de su trabajo. La divina Bertín, así la apodaron, reclamaba ser pagada como una artista, algo realmente nuevo en el mundo de la moda. Ella instauró la norma por la que la creatividad es un plus de valor añadido que borra cualquier consideración sobre el costo de los materiales, algo que no podían entender los contables del rey, acostumbrados a pensar en términos de artesanía. Un cliente que se quejaba de lo caro de la factura, Bertín le respondía: ¿paga usted solamente al pintor Vernet la tela y los colores? Nomás escuchen eso. Nos encontramos así en la frontera entre el arte y la artesanía. Hasta ese momento, la confección era pagada en función del valor de los materiales. Miren, si le preguntan a las personas de generaciones pasadas, digamos hoy mayores de 60 años, ellos les podrán decir que antes una costurera cobraba más o menos 2 veces el valor del material con el que se confeccionaba el vestido. O sea que si gastabas 300 pesos en el vestido, te iban a cobrar 600 pesos por la confección. Si el vestido era un vestido de novia, llevaba más tela, por lo tanto se pagaba más caro. Si alguien tejía un suéter o un mantel, el valor era 3 veces el costo del hilo. Bien, así era en aquellos tiempos. No sé la relación, o sea, no sé si era 3 veces el valor de la tela, eso no lo sé. Pero era así era, no conozco la relación en Francia en el siglo XVIII, pero era así. El cambio vino con Bertín. En algunas secciones, obviamente, no todas las costureras empezaron a cobrar así, porque bueno, seguía habiendo trabajo de costureras. Digo, si le preguntan a una persona de 60 años y en el tiempo de la persona de 60 años ahorita así se usaba, quiere decir que esa manera de cobrar no cambió completamente a lo largo de los 200 años que siguieron después. El cambio lo marcó Bertín, ya que puso sus precios de acuerdo a su creación y a su prestigio, a su marca. Y eso fue una revolución. Recuerden que desde Luis XIV se fueron dando estos movimientos a lo largo y ancho del universo económico con los certificados de origen y en general con la industria de la opulencia que era muy pujante en Francia. Pero fue Bertín quien lo hizo en la industria en formación del vestido. Es más, puedo decirles con certeza que gracias a lo realizado por esta comerciante de modas es que hoy en día la industria del vestido es lo que es. El Gran Mogol fue el principal laboratorio de las modas francesas, creando vestidos que precedían el gusto de los consumidores, siempre según el genio de Bertín, que acababa siendo el gusto de todos. De esta manera, la fisonomía francesa se imponía mediante las modas parisinas. En el almanaque de las francesas célebres por sus virtudes, sus talentos o su belleza, publicado en 1790, el autor de este almanaque definió así a Bertín: célebre comerciante de modas, quien ha llevado este tipo de trabajos al más alto grado de perfección. Por fútil que este arte pueda parecer, es cierto que embellece a la mitad del género humano y que ofrece a los ojos el objeto más agradable de todos, una mujer brillante y bella. Cuando estalla la Revolución Francesa, María Antonieta instintivamente abandona las nuevas tendencias. Nerviosos, los burgueses y nobles, incluyendo al rey, adoptan la insignia tricolor republicana con simples y modestos trajes tricolores. Pero la reina utiliza una insignia blanca Borbón, su nuevo vestido era púrpura y dorado y usa sus diamantes. Todos podían ver cómo María Antonieta no tenía sentido político, solo una fe ciega con el privilegio real. Su destino sería firmemente marcado con la toma de la Bastilla. Ni siquiera la naciente revolución hizo bajar los precios de Bertín. La demanda de vestidos y el apego de la reina a la moda fue lo que quizás la llevó al arresto y que resultaba en la guillotina. A principios del mes de junio de 1791, previo al plan de escape de María Antonieta y su esposo, arreglado para el 20 de ese mes, la reina ordenó a Rosa Bertín una gran cantidad de trajes para viajar, para ser hechos lo antes posible. Al descubrir la orden, se cree, fue la confirmación de la sospecha del plan de escape de la familia real fuera de Francia.
todo aquel que bajo el reinado de Luis XVI se considerara importante, se vestía en el Gran Mogol, empezando por la reina y la familia real, así como las más antiguas familias de la nobleza francesa y europea. A la burguesía la vestía poco, no eran tan ricos. Y también vistió a los grandes nombres femeninos de la ópera y la comedia francesa, las artistas, y a las mujeres de la intelectualidad. Por primera vez, un comerciante de modas alcanzaba un prestigio internacional. Pero el dinero difícilmente entraba en la caja del Gran Mogol, ya que los aristócratas no pagaban al contado, firmaban simples reconocimientos de deuda, se consumía al instante y el pago se retrasaba eternamente. Porque no se paga a los acreedores con pagarés, la ruina era una constante. A los clientes en alguna parte de su conciencia aristocrática, cortesana, sobrevivía la idea de que los comerciantes se debían a ellos, como el campesino a su señor feudal. Es por eso que en 1787 Bertin simuló la quiebra para que el Tesoro Real pagase sus deudas. Cualquier parecido con las tarjetas de crédito actuales es mera coincidencia. También es esta industria la primera que genera el crédito al consumo final. Vean esto, el crédito al consumo final. Bertin contó con la hostilidad de los comerciantes de modas rivales, aunque solo uno de entre ellos, Beaulard, estaba verdaderamente a su altura, a pesar de que no estaba tan cercano a la reina. En un espacio donde cada comerciante tenía los ojos fijados en sus rivales, lo que estos producían dependían de lo que hacían los demás. Así, las modas de Bertin se determinaban en reacción a las de Beaulard y viceversa. Espiándose continuamente, los comerciantes de modas provocaron una renovación continua de la oferta, superando las necesidades reales de su clientela y generando el aumento del consumo indumentario. Durante la Revolución Industrial, la actitud de Bertin reflejó la ambigüedad de su categoría social. Fíjense bien, los comerciantes de modas compartían estatus con la burguesía, o sea, eran gente del pueblo, pero también compartían un sistema de gastos aristocráticos asociado inevitablemente al antiguo régimen. Por ello, la caída de la aristocracia trajo consigo la caída de algunos de ellos. Bertin, por un lado, participó en los apetitos revolucionarios, comprando bienes nacionales expoliados, mientras que, por otro, se vio obligada a defender su propio patrimonio. El Gran Mogol permaneció abierto durante la Revolución, con una actividad reducida, y ella rechazó exiliarse hasta el último momento. Pero llegó el régimen del terror, que se instauró en Francia entre 1792 y 1794. O sea, fue la masacre de masacres, por eso se llamaba el régimen del terror. Ella había estado demasiado cerca de María Antonieta y se le consideraba culpable de haber participado en la dilapidación de los fondos públicos. Se exilió a varias partes durante este periodo. Sus destinos fueron Bruselas, Frankfurt y Londres, prolongando el sistema de consumo aristocrático en el extranjero. Volvió a París en enero de 1795, pero su momento había pasado. Se limitó entonces a mantener su comercio con sus clientes extranjeros, ya que las nuevas capas sociales victoriosas de la Revolución preferían comerciantes de modas que no tuvieran nada que ver con el pasado. Rose Bertin murió el 22 de septiembre de 1813 a los 66 años a causa de una enfermedad nerviosa. Durante la Revolución Francesa, cuando muchos de sus nobles clientes fueron ejecutados, incluyendo a la reina, quien murió en la guillotina, algunos otros, los menos, huyeron al extranjero, Bertin trasladó su negocio a Londres. Mientras tanto, pudo atender a sus amigas clientes entre los inmigrantes y su sistema de ventas de las muñecas de moda continuó circulando en otras capitales europeas, tan lejanas como San Petersburgo. Eventualmente, Bertin regresó a Francia en 1795, donde Josefina de Beauharnais, primera esposa de Napoleón, se volvió clienta por un tiempo, pero encontró que esos excesos de la moda de la era se habían debilitado luego del fin de la Revolución Francesa. Al iniciar el siglo XIX,
Bertin transfirió su negocio a su sobrina y se retiró. Murió en 1813 en su casa de Épinay-Saussigny. Pocas personas en la historia cambian tantas cosas durante su tiempo, y menos lo hacen de manera tan sencilla y silenciosa. Pero de que Rose Bertin cambió su tiempo y los siglos por venir, lo hizo. Su nombre no se escribe en la historia con letras de oro, pero yo podría decir que está bordado en la tela de la historia, y cada uno de los que nos dedicamos a esta industria caminamos por un camino que hace 220 años se comenzó a construir, y que esa vereda que Rose Bertin creó con su actuar, hoy en día es una supercarretera por la que viajan los avatares y triunfos de todos los millones de personas que forjamos nuestra vida alrededor de la vasta industria del vestido. Haciendo un resumen final, gracias a Rose Bertin y a María Antonieta se pusieron los cimientos de lo que sería la alta costura, la emancipación de las mujeres mediante sus habilidades y creatividad, dándole a esta industria la personalidad femenina que hasta hoy tiene. Esperamos que hayan disfrutado este capítulo tanto como nosotros. Nos despedimos con una amplia sonrisa ocasionada por el trabajo llevado a buen puerto. Nos despedimos de Bertin con un gracias y nos vemos en el próximo capítulo, donde continuaremos con esta interesante historia que apenas comienza. ¡Hasta pronto!